Hola, buenos días, ¿me pueden escuchar? Y me confirman si está compartida la pantalla. Hola, Sí, doctor. sí. Bueno, hoy empezamos un tema que tal vez tenga aspectos relacionados a lo que es la fisiopatología, que son más concretos dentro de lo que son los mecanismos que la producen. Vamos a empezar hablando sobre lo que es el edema. También es un tema que seguro lo van a ver en semiología. Es un signo muy frecuente y engloba una gran cantidad de patologías, que es importante saber reconocerlo y poder entender las causas por las cuales se produce, y estas mismas causas son las que nos van a orientar a la posible causa del edema. Si ustedes pueden intentar, si nosotros podemos tratar de ver qué patologías son las que van a ir cursando con el edema, que puede ser local o generalizado. Principalmente están las patologías de origen cardiovascular, la insuficiencia cardíaca, que resulta ser la causa más frecuente por la cual nosotros vamos a ver a un paciente edematizado. Otras causas que también son frecuentes son la insuficiencia renal, y también tenemos a la insuficiencia hepática, que van a tener un origen del edema muy diferente por la cual se produce en relación a lo que es la insuficiencia cardíaca. También existen los estados carenciales. Creo que eso es más frecuente verlo en pediatría actualmente. Y cuando vemos a personas de la tercera edad que estén en situaciones de abandono, también vamos a ver un edema asociado a estados carenciales. Es algo muy frecuente que vamos viendo. Eh, Dentro de lo que es el tema, vamos a hablar de lo que es el edema desde un punto de vista a lo que son la definición. Por favor, sus micrófonos, hay algunos abiertos. Luego tenemos las características del edema. Hay ciertas características en particular del edema. Los mecanismos que regulan los líquidos corporales. Estos mecanismos de regulación de los líquidos corporales los vamos a ver también en otro tema más adelante, que es un tema que va a evaluar de qué forma se regulan los líquidos corporales, pero a nivel sistémico, a nivel macrohemodinámico. Y cuando vamos a ver este tema, cuando veamos edema, vamos a hablar de la regulación de los líquidos corporales en un punto más específico, que es a nivel de lo que es la microcirculación y es a nivel de lo que son los capilares principalmente. Entonces, esto de los líquidos corporales los vamos a ver en dos temas diferentes y uno de ellos es este. Todavía hay algunos micrófonos, si pudieran, por favor, apagarlos. Por otra parte, tenemos un aspecto importante que son las fuerzas de Starling, que seguramente las van a recordar, lo han debido ver en fisiología. Estas fuerzas de Starling son las que manejan los líquidos y a partir de las cuales vamos a poder hablar de lo que son los mecanismos fisiopatológicos del edema y los mecanismos básicos del edema. Bueno, ¿cuál es la definición del edema? El edema hace referencia al acúmulo de líquido en el organismo, que en la mayoría de los casos tiene una localización extracelular, principalmente a nivel intersticial, específicamente a nivel intersticial. Pero también existen situaciones que producen edema y edema celular, edema intracelular, retención de líquido a nivel intracelular. Este último, que es la ganancia de líquido de la célula, generalmente se producen por cambios de osmolaridad. Y ese tema es más adelante, cuando hablemos de equilibrio hidroelectrolítico y vamos a ver el edema celular. Pero ahora vamos a ver ese aumento de líquido que produce una ganancia a nivel intersticial y que se denomina edema extracelular. Entonces, por un lado tenemos el intracelular, con cambios de osmolaridad principalmente, y el extracelular,
que es el que podemos evidenciar como un signo semiológico, el cual puede ser localizado, generalizado. Entonces, el edema hace referencia a ese aspecto, ganar líquido en los tejidos orgánicos, principalmente en el líquido extracelular. No solamente se produce a nivel de lo que es el tejido celular subcutáneo, sino que también se puede producir en diferentes otros órganos. No solamente va a ser un edema localizado, como en algunas patologías, sino que también puede ser un edema generalizado cuando compromete el tejido celular subcutáneo. Dentro de estos, dentro de estos tipos de edema, pues tenemos un edema localizado, como el que vemos en la insuficiencia venosa, y el edema generalizado en estados carenciales. Y también les decía que el edema no solamente es el aumento de líquido a nivel intersticial, a nivel del tejido subcutáneo, sino que también va a comprometer diferentes órganos. Y en específico, y tal vez de mayor importancia, está el edema agudo de pulmón, que es una etapa o es un estado final de múltiples patologías. Este edema agudo de pulmón, que lo vemos como distrés respiratorio, si recuerdan cuando habíamos visto COVID, habíamos visto que existen dos fenotipos, uno inicial, en el cual el compromiso era más que todo vascular, vasculitis, trombos en los capilares pulmonares, y el segundo, que ya era compromiso alveolar, se llenaba de líquido ese alveolo inflamatorio. Y en esa segunda etapa del COVID es cuando se produce el edema agudo del pulmón. Y lo que significa es igual, aumento de líquido en el parénquima pulmonar que compromete el intersticio y el alveolo pulmonar. No solamente es específico para enfermedades virales, las enfermedades bacterianas también producen edema agudo de pulmón, pero no solamente el aumento de líquido lo vemos en lo que vendría a ser el tejido celular subcutáneo. Habíamos visto que dentro de algunas características propias del edema, uno tal vez que es importante es que inicialmente se presenta con un aumento de líquido, pero que es mucho más fácil de identificarlo por la ganancia de peso. Incluso a tal punto que vamos a ver en enfermedades cardiovasculares el control del peso por la mañana de un paciente con insuficiencia cardíaca es más preciso para determinar la ganancia de líquido que está teniendo en relación a lo que es más evidente, que es ver la formación de edemas. Entonces, la ganancia de líquido es una etapa inicial y tendría que ser una forma en la cual nosotros podamos identificar a nuestros pacientes cuando empiezan a ganar líquido en estas patologías específicas, ¿no? Hemos dicho que el edema, principalmente cardíacos, renales, hepáticos, lo van a presentar. Puede ser localizado y puede ser generalizado. Eh, estas tres situaciones de insuficiencias, la cardíaca, la renal, la hepática, producen un edema generalizado. Y a tal punto que puede o se denomina como anasarca, que es esa situación en la cual el edema compromete el tejido celular subcutáneo y además compromete el aumento de líquido en un tercer espacio. El acúmulo de líquido en esas áreas vulnerables de nuestro organismo, pequeñas cavidades que tienen cierta cantidad de líquido, pero que no es una cantidad excesiva, como por ejemplo el pericardio, la pleura, el peritoneo, también se comprometen por la ganancia de líquido. No solamente lo hacemos en tejido subcutáneo, lo vamos a hacer dentro de los propios órganos, en el parénquima pulmonar, el edema agudo de pulmón, sino que también en el tercer espacio. Y ahí es donde se forman los derrames, la ascitis, el derrame pericárdico, el derrame pleural. La situación de un edema generalizado con compromiso de estas cavidades virtuales que empiezan a ganar líquido y que forman derrames se denomina anasarca. Otra característica del edema es que el edema generalmente es blando, lo que significa que es un edema con las características en las cuales podemos dejar una huella digital de Hafobia. Entonces es un edema blando. Pero también existe un edema duro, y el edema duro es aquel que se produce cuando la permeabilidad vascular se altera y se produce el traspaso de proteínas al intersticial, lo que va a ocasionar
que ese edema sea de mayor consistencia. Entonces, esta situación en la cual ingresan proteínas al intersticio produce un edema de mayor dureza o la obstrucción linfática. Los linfáticos, si recuerdan en fisiología, son grandes mecanismos de evacuación de este exceso de líquido que está en el intersticio. Pueden evacuar grandes cantidades de líquido que pueden ingresar al intersticio. Es un mecanismo muy bueno de defensa. Por lo que el ingreso de proteínas, la obstrucción de linfáticos va a producir el edema duro, el edema que no deja fobia. Bueno, eso sería dentro de las características propias del edema. El tercer espacio les decía, el paciente en anasarca acumula líquido en todas partes, tejido celular subcutáneo, principalmente en extremidades inferiores, progresivamente ascendente en espacios virtuales que forman un tercer espacio y se forman derrames, ascítico, derrame pleural, derrame pericárdico, e incluso puede comprometer los órganos y en especial al parénquima pulmonar, produciendo un edema intersticial y luego un edema alveolar. Entra líquido al intersticio y eventualmente se entra al alveolo. ¿Cuáles son los mecanismos que regulan los líquidos? Les había dicho que vamos a ver la regulación de los líquidos corporales en dos momentos diferentes. El más importante y el más amplio es en el tema de lo que es metabolismo hidroelectrolítico. Ahí vamos a ver que existen mecanismos sistémicos que regulan la ingesta de líquidos, que retienen líquidos, que eliminan líquidos. Es una regulación macrohemodinámica, es una regulación sistémica. Pero ahora, cuando hablemos de edema, vamos a hablar más en particular de lo que es el mecanismo de regulación de líquidos corporales a nivel microvascular, a nivel capilar. ¿De qué forma los líquidos pueden salir hacia estas células a nivel capilar y de qué forma van a ingresar a la porción venosa para retornar a la circulación sistémica y llegar a las cavidades derechas? Entonces, estos mecanismos de regulación de los líquidos corporales a nivel capilar dependen mucho de presiones. Y es aquí que las presiones van a ocasionar fuerzas que sacan, fuerzas que meten líquido hacia el intersticio. Y esas fuerzas son las fuerzas de Starling. Hay algunas que van a sacar líquido del extremo capilar, de este extremo arterial del capilar, van a sacar líquidos, filtran líquidos. Aquí tenemos la presión capilar media primero, que es lo mismo que la presión hidrostática, es decir, la presión que ejerce el llenado de sangre en estos trayectos vasculares. Claramente aquí llega más sangre, llega con una presión mayor, tiene una presión hidrostática mayor, una presión capilar media mayor. El segundo que va a tratar de filtrar, sacar líquido a este intersticio, es la presión oncótica intersticial, la presión que ejercen hacia afuera las pequeñas cantidades de proteínas que generalmente no existen. Este segundo no es tan importante y vamos a ver en qué situaciones sí. Generalmente no hay proteínas en el intersticio, pero si las hubieran, va a ser una fuerza de filtración, saca líquido. Y por tercero, la permeabilidad de este capilar. Si este extremo capilar arterial está aumentada, su líquido. Antes de continuar, debemos hacer una relación de lo que es la presión oncótica. Las proteínas se localizan principalmente a nivel intravascular, la albúmina, y tiene una función que es similar al de una esponja. Tiene la capacidad de retener líquido. Las proteínas no salen al intersticio, por lo que las proteínas retienen líquido en el intravascular. En algunas circunstancias, si por un aumento de la permeabilidad salen algunas proteínas al intersticio, van a ejercer una presión oncótica. Van a atraer líquido hacia donde ellas se encuentran. Entonces, normalmente no hay proteínas, pero cuando están ahí, lo que van a producir es atraer agua y la tratan de absorber como si fuera una esponja. Las fuerzas que van a reabsorber líquidos. Dentro de las fuerzas que reabsorben líquidos, tenemos principalmente la presión oncótica plasmática.
Les hemos dicho que las proteínas principalmente están en el intravascular, no van a salir del intravascular. Entonces, si viene aquí y de repente la presión hidrostática saca agua y la permeabilidad capilar también saca un poco de agua, resulta que en el extremo venoso las proteínas que han llegado hasta aquí y que no han podido salir van a estar más concentradas. Y al estar más concentradas van a tener una presión oncótica mayor, lo que significa que en el extremo venoso va a traer líquido. Si aquí salía líquido necesario para estas células, en este otro extremo va a ingresar líquido porque las proteínas se han concentrado y porque las proteínas no abandonan el intravascular. Luego tenemos la presión mecánica intersticial. Este también, y al igual que este otro, es un mecanismo más que todo como si fuera de defensa. Hemos dicho que el intersticio tiene muy poco líquido, pero si por algún motivo gana líquido este intersticio, porque algunas de estas cosas han fallado, resulta que la presión hidrostática de este intersticio, que no tenía que tenía un valor muy bajo, muy débil, si ha empezado a ganar líquido ese intersticio, entonces está aumentando su presión hidrostática. Eso va a ser un mecanismo para que ya no salga más líquido y más bien ingrese líquido. Entonces, aquí aumenta la presión hidrostática. Si sale líquido, esa presión hidrostática va a hacer que ingrese más líquido hacia el intravascular. Y por último, quienes también es una muy buena fuerza de resorción, el flujo linfático que les decía, cualquier exceso de líquido que quede aquí, el flujo linfático puede extraerlo hasta 8 o 10 veces su volumen. Puede extraer proteínas, puede extraer líquido, puede extraer detritus y esto va a ocasionar de que no quede de forma residual el líquido en este extremo. Entonces, esta forma de regulación a nivel capilar es muy importante para entender el por qué un paciente va a hacer edemas. Entonces, por un lado, en este lado, ¿quiénes facilitan que las fuerzas que filtran líquido? La presión hidrostática. Eso significa que situaciones que aumenten mi volemia, situaciones que aumenten mi presión, aumentan mi presión capilar, sacan más líquido y eso es un punto a favor de que haga edema. Segundo, la presión oncótica, que no hay proteínas en el intersticio, pero si hay alguna situación en la cual mis proteínas se han filtrado al intersticio, entonces esas proteínas van a atraer líquido. Tercero, la permeabilidad capilar, que por un proceso inflamatorio estas células endoteliales se abran, va a ocasionar que salga líquido, filtra líquido y formo edema. ¿Y quiénes van a tratar de reabsorber este exceso de líquido? Es la presión oncótica. Si hay buena presión oncótica, atraigo líquido. Si es un paciente carencial, no tiene proteínas, no tiene albúmina, no va a tener buena presión oncótica, por lo que no va a facilitar su resorción y fácilmente puede hacer edemas. El hecho de que tiene líquido aquí el intersticio es un mecanismo de defensa, está aumentando su presión hidrostática. El ganar líquido va a ocasionar que ya no pueda salir más líquido porque se está oponiendo a otra presión. La presión hidrostática del intersticio está aumentando porque está ganando agua, por lo que se va a oponer a la presión que está tratando de sacar del intravascular. Y por último, el flujo linfático, que es el que trata de extraer el excedente y trata de volver a eliminarlo. Espero que esta parte haya quedado clara, es muy importante este aspecto. Entonces, ¿quiénes filtran? Lo mismo, la presión arterial capilar, y esta presión arterial capilar media es igual o va al final resulta ser que es volemia y presión, cantidad de sangre y cantidad de presión. Que también filtran la presencia de proteínas en el intersticio, la permeabilidad capilar. Las que absorben la presión coloides, la presencia de proteínas en el intravascular del extremo venoso, la presión mecánica del espacio intersticial y el flujo linfático que se va a oponer a la formación de edemas. Entonces, primero les decía, vamos a ir viendo ahora cada uno de estos. La presión arterial capilar media. Entonces, este era un mecanismo que filtra. Es un mecanismo normal, fisiológico, tiene que ingresar líquido a esas células de los capilares
en la porción arterial y luego seguramente entrará al extremo venoso, llevando desechos y volverá a la circulación venosa hacia cavidades derechas. Entonces, esta presión arterial capilar va a estar muy influenciada y es principalmente la fuerza que proviene del corazón. Y esa fuerza que proviene del corazón va a ser igual a la presión arterial y segundo, a la cantidad de volumen de sangre que llegue hasta este extremo. Entonces, situaciones en las cuales se produzca dilatación arterial porque ha ganado líquido, está hipervolémico, va a ocasionar que aumente la presión arterial capilar, va a entrar más líquido y se va a ver edema. Esto, un mecanismo, la sobrecarga de líquidos. Van a ver que en pacientes traumatizados por muchas causas hace edemas. Por la inflamación hace edemas. Empiezan a retener líquido. Entonces aquí miren que el aumentar, un paciente con una crisis hipertensiva puede hacer edemas. Está aumentando la presión arterial capilar, está fugando más líquido. Entonces aquí vemos este recambio por presión, ¿no? Llega la presión, empieza a pasar líquido, en este otro extremo ya disminuye su presión y ya empieza a reabsorber los líquidos de ese trayecto venoso. ¿Qué otras dos fuerzas más de filtración tenemos? La presión de las proteínas en el líquido tisular. Hemos dicho que no van a ejercer gran presión, no hay proteínas en el intersticio, solo van a ser importantes cuando por algún motivo ingresen proteínas. Y eso se produce cuando se incrementa la permeabilidad vascular. Pasan proteínas y van a atraer más líquido a ese lugar. La permeabilidad capilar, esto sí es importante. Situaciones que aumenten la permeabilidad capilar van a ocasionar que ingrese más líquido a ese intersticio, ¿no? Eso va a ser una ganancia neta de líquido y la formación de edemas. ¿Qué situaciones aumentan la permeabilidad capilar? Ya hemos visto los procesos inflamatorios. Procesos inflamatorios principalmente, cualquier origen, cualquier causa, aumenta la permeabilidad y va a formar, edemas. Las fuerzas que reabsorben. Las fuerzas que reabsorben presión coloidosmótica del plasma. Hemos visto que si las proteínas están en el intravascular, pierden líquido, se van concentrando, y en este punto ya tienen una mayor presión. Van a empezar a traer agua al extremo venoso para que vaya a la circulación venosa. Entonces, este es un mecanismo de resorción. Estas proteínas son muy importantes para poder reabsorber líquido. Y les decía que cuando hay estados carenciales, va a ser una causa de edema. La disminución de la presión coloidosmótica, porque ese paciente no tiene albúmina, va a ser edema. Y ese va a ser su mecanismo fisiopatológico, disminución de la presión coloidosmótica del plasma sanguíneo. Otros mecanismos que van a reabsorber, hemos dicho la presión mecánica del espacio tisular, este es un mecanismo de defensa. El intersticio no tiene mucha agua, no tiene mucha presión hidrostática, pero si por algún motivo empieza a ganar agua, su presión va a ir aumentando, tratando de evitar que ingrese más líquido. En algún punto va a cumplir su efecto, es un efecto de protección. Pero los edemas o pacientes que han tenido edema previo o que lo han sido sometidos con diuréticos, y que han hecho varios episodios de edema, han utilizado diuréticos, ha vuelto a perder líquido, edema. Este mecanismo se va a perder por el hecho de que la elasticidad de este espacio tisular se va a perder. Entonces, este paciente va a hacer más fácilmente edemas. Si en un principio hacía edemas, no era un edema marcado, porque ganaba líquido el intersticio y ese aumento de la presión hidrostática del intersticio se opone a que entre más líquido del extremo vascular, va a ser efectivo. Pero si esto se repite múltiples veces, pierde líquido, gana líquido, pierde líquido, esa elasticidad se va a perder. Y en las siguientes ocasiones va a tener que aumentar más su presión hidrostática para tener un efecto de protección, lo que significa que el edema va a ser más evidente y va a ser más notorio en los siguientes episodios que va a tener ese paciente por descompensaciones. Por ejemplo, los cardíacos. A medida que un cardíaco hace edemas, van a ver ustedes que en la siguiente episodio que lo hace más fácilmente. Lo hace más fácilmente y lo hace más evidentemente, porque ya no tiene esa elasticidad y pierde líquido más fácilmente y gana líquido, más fácilmente.
Y por último, el flujo linfático, que les decía que es un muy buen mecanismo de defensa, reabsorbe este líquido, no solamente el líquido, sino proteínas, otros detritus para tratar de eliminarlos y hacer, forma parte de la inmunidad normal. Es un factor antiedema el flujo linfático. Entonces, estas fuerzas de Starling son las que mantienen ese intercambio de líquido a nivel capilar. Entonces, hay unas fuerzas sistémicas que me hacen ganar agua, perder agua, pero hay otras fuerzas que están a nivel microvascular, capilar, que son las que van a ocasionar que salga líquido, que ingrese líquido en los trayectos, en los extremos arterial y venoso de los diferentes capilares que tenemos. Entonces, esta es la ecuación de Starling. Miren, la cantidad de líquido que atraviesa un vaso sanguíneo es igual a, primero, la permeabilidad capilar. Eso es fundamental. Si aumenta la permeabilidad, hacemos edema, ¿no? Hay más líquido, entra más líquido, permeabilidad. También es resultado del líquido que ingresa al intersticio de estas dos presiones, de la presión hidrostática. Cuánto de líquido, cuánto de presión está llegando al extremo arterial. Y dos, también es resultado de la presión oncótica. Porque hemos visto que si no hay buena presión oncótica, no hay albúmina, no reabsorbe. Entonces, según la ley de Starling, el flujo de líquidos del intravascular intersticio depende de la permeabilidad capilar, del juego de presiones hidrostáticas y del juego de presiones coloidosmóticas que le da las proteínas. Vamos a quedar aquí. Espero que esta parte haya quedado claro. La próxima vez lo vamos a repasar un poco más. Pero a partir de esto, vamos a ver, y va a ser claro para todos ustedes, por qué un paciente cardíaco, por ejemplo, hace edemas. Pueden ser varias cosas. Tal vez está haciendo un hígado congestivo y no produce proteínas. Su presión oncótica está alterada. Dos, está sobre anemia, no, pues también su presión hidrostática está aumentada. Si es un paciente que está séptico y empieza a ganar líquido, hay inflamación, está aumentada la permeabilidad, por eso el paciente está haciendo edema generalizado, porque hay un aumento de la permeabilidad vascular. Y así vamos a ir haciendo la interpretación de las diferentes patologías y las causas por las cuales proceden. Gracias a todos ustedes por participar y nos vemos en la siguiente clase. Y buenos días. Hasta Hasta luego, luego, doctor. doctor.